Tienes en tu bolsillo o tal vez en tus manos ahora mismo un dispositivo que es millones de veces más potente que las inmensas computadoras que llevaron a la humanidad a la Luna en 1969. Si lo analizas fríamente, no tiene ninguna lógica. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, de los cohetes que aterrizan solos con precisión milimétrica y de materiales que en los años 60 habrían parecido pura ciencia ficción. La lógica más básica nos grita que viajar a nuestro satélite debería ser hoy un trayecto comercial de rutina. Entonces, ¿por qué la humanidad lleva más de medio siglo sin volver a pisar la superficie lunar? La respuesta rápida y superficial que se suele dar es que perdimos el presupuesto infinito de la Guerra Fría y que nuestra tolerancia al riesgo se redujo a cero. Y aunque eso es cierto, es solo la punta del iceberg. Existe un factor oculto, un misterio profundamente geológico sobre el propio entorno lunar, y un enemigo letal, microscópico e invisible que los ingenieros de hoy están luchando desesperadamente por vencer. Si te apasiona el espacio y quieres entender la verdadera escala de este reto, quédate hasta el final de este documental. Vamos a desentrañar este misterio y descubrirás por qué pisar la Luna en esta década es un desafío infinitamente más complejo y aterrador de lo que nos han contado. Para entender la raíz de este problema, primero debemos derribar el mito más grande de la exploración espacial, la absurda conspiración de que la NASA destruyó los planos del colosal cohete Saturno V. Eso es completamente falso. Los planos existen. Cada tornillo, cada válvula y cada diagrama de flujo está meticulosamente guardado en microfilmes en los archivos nacionales de Estados Unidos. Sin embargo, tener los planos de una máquina no significa absolutamente nada si no tienes el contexto de cómo se fabricó. Imagina que te entrego los planos exactos de un violín Stradivarius del siglo XVIII. Tienes las medidas perfectas y el diseño acústico, pero no tienes la madera curada bajo las condiciones de esa época, no tienes las resinas originales, ni las herramientas manuales, y lo más crítico, no tienes a los maestros artesanos que sabían cómo ensamblar las piezas basándose en el tacto y el sonido. Eso es exactamente lo que le pasó a la industria aeroespacial. A este fenómeno se le conoce como amnesia institucional y es el primer gran muro que nos separa de la Luna. En los años 60, más de 400.000 personas trabajaron en el programa Apolo. Miles de subcontratistas fabricaron componentes en talleres que hoy ya no existen. Las aleaciones de metales pesados han sido abandonadas y los procesos químicos para fabricar sellos y pegamentos han sido prohibidos por regulaciones ambientales modernas. El ejemplo más claro de esta amnesia es el legendario motor F-1. Hace unos años, jóvenes ingenieros de la NASA desmontaron un motor F-1 de un museo para escanearlo en 3D e intentar replicarlo. Descubrieron, atónitos, que las soldaduras del sistema de inyección no eran perfectas. Habían sido hechas a mano por soldadores expertos que ajustaban el metal en el taller basándose en su instinto, para evitar que la vibración acústica hiciera explotar el motor en las pruebas. Ese conocimiento práctico, esa artesanía espacial, jamás quedó registrada en un manual. Cuando esa generación se jubiló y falleció, el secreto de cómo domar un Saturno V murió con ellos. La NASA tuvo que empezar de cero y reinventar la rueda lunar, llevándonos al desarrollo del actual y costosísimo cohete SLS. Y aquí entra en juego el segundo obstáculo monumental, el dinero y la percepción del fracaso. El programa Apolo nunca fue una misión de pura exploración científica. Fue una guerra sin armas. Fue el frente de batalla ideológico más importante de la Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba demostrar una superioridad absoluta sobre la Unión Soviética. Por eso, en su punto máximo, la NASA recibía un presupuesto astronómico, consumiendo casi el 5% de todo el presupuesto federal. Era un cheque en blanco firmado por el miedo a la aniquilación. Si un motor estallaba en una prueba el lunes, el martes tenían fondos para construir 10 más. Hoy, la agencia espacial opera con apenas una fracción minúscula de eso, alrededor del 0.4% del presupuesto nacional. Los directores de hoy no tienen un cheque en blanco. Tienen que justificar cada centavo ante un Congreso dividido y una opinión pública que exige resultados perfectos.
Esta inestabilidad crónica hace casi imposible planificar misiones de décadas de duración. Pero la falta de dinero palidece ante el tercer gran problema: nuestra nula tolerancia al riesgo. Hemos romantizado tanto el pasado que olvidamos lo increíblemente letales que eran las misiones Apolo. Los astronautas de entonces eran pilotos de prueba militares forjados en la guerra, acostumbrados a subirse a máquinas que se desintegraban en el aire. Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendieron en el módulo Eagle, sabían que estaban encerrados en una trampa de papel de aluminio. Las paredes de la cabina eran tan delgadas que un destornillador cayendo con fuerza podría haberlas perforado, causando una descompresión mortal. Durante el descenso, la computadora se saturó arrojando alarmas y aterrizaron con apenas 15 segundos de combustible utilizable. Si el motor de ascenso fallaba para regresar a la órbita, quedarían varados para morir asfixiados, solos, a cientos de miles de kilómetros de casa. El presidente Nixon incluso tenía preparado un discurso fúnebre para la ocasión. Fue una apuesta casi suicida que salió bien por pura brillantez humana y muchísima suerte. Hoy, 50 años después, la sociedad, el Congreso y la NASA tienen una tolerancia al riesgo cercana a cero. Perder a una tripulación en vivo y en directo en ultra alta definición destruiría el programa espacial para siempre. Por eso, cualquier mínimo fallo desata una alerta máxima. La presión es tan inmensa que, en las redes de la comunidad aeroespacial, un simple sensor descalibrado se convierte rápidamente en un boletín alarmista, y no es raro ver a creadores o ingenieros publicando cosas como urgente. Esto está pasando ahora en Artemis II, porque la misión Artemis II, la primera en llevar humanos de vuelta a la órbita lunar en medio siglo, carga con el peso de la supervivencia de toda la agencia. Para evitar el desastre, los márgenes de seguridad de naves modernas como la cápsula Orión son paranoicos. Todo requiere redundancia masiva. Si falla la computadora principal, hay 3 más de respaldo. Si el soporte vital colapsa, hay un circuito secundario y otro terciario. Toda esta red de seguridad añade un peso colosal, y en el espacio, más peso exige más combustible y cohetes más masivos. Esta espiral de complejidad multiplica las oportunidades de que un componente falle durante las pruebas, sumando años de retrasos y miles de millones en sobrecostos. Pero hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que superamos la burocracia, conseguimos el dinero y perfeccionamos los sistemas de seguridad hasta lo impensable. Aquí es donde la narrativa moderna se separa de los libros de historia y donde la verdadera pesadilla comienza. Acompáñame en un viaje mental. Visualicemos lo que le espera a la próxima tripulación de Artemis cuando finalmente intenten alunizar, porque no van a volver a las llanuras seguras, planas y soleadas del ecuador lunar, donde aterrizó el Apolo 11. No, van a dirigirse directamente al infierno helado del sistema solar. Imagina que eres el comandante de esa misión. Tu nave desciende y la vista a través de la escotilla es aterradora. Estás apuntando al polo sur de la Luna, cerca de inmensos cráteres como el Shackleton. Debido a la inclinación de la Luna, aquí el Sol nunca se eleva en el cielo. Se arrastra a ras de suelo en el horizonte. Esto provoca que las sombras generadas por las montañas sean infinitamente largas y negras, como un vacío absoluto. No puedes ver el fondo. Donde la luz del sol golpea la roca, hace un calor sofocante. Pero en el interior de esos cráteres profundos, la luz no ha tocado la superficie en miles de millones de años. Allí, la temperatura se desploma brutalmente a 230 grados bajo cero. Es uno de los lugares más fríos de todo el universo conocido. Al dar el primer paso fuera de la nave, no sientes agilidad. Sientes el peso aplastante de tu traje espacial moderno, una mini nave espacial moldeada a tu cuerpo. Escuchas el zumbido de los ventiladores de soporte vital y tu propia respiración.
El terreno es salvaje, accidentado y plagado de rocas fragmentadas. Un paso en falso al borde de un cráter polar podría hacerte resbalar hacia una oscuridad perpetua de la que ningún cable te podría sacar a tiempo antes de que tu traje se congele. ¿Por qué arriesgar tanto en un entorno tan hostil? Porque los satélites han confirmado que, en el fondo de esas sombras abisales, mezclado con la roca, se esconde el tesoro más codiciado de la exploración interplanetaria: hielo de agua. Agua pura que ha sobrevivido milenios. Ese hielo lo cambia absolutamente todo. Puede derretirse para beber, separarse en oxígeno para respirar y, la joya de la corona, procesarse para obtener hidrógeno y oxígeno líquidos, el combustible de cohetes más eficiente que existe. El Polo Sur lunar no es solo un destino científico, es la primera gasolinera cósmica de la humanidad. Es el trampolín logístico necesario para viajar a Marte sin agotar los recursos de la Tierra. Pero sobrevivir aquí exige enfrentarse al misterio final, a la pieza que faltaba en este rompecabezas de ingeniería. El enemigo letal, invisible y microscópico que te mencioné al principio de este documental. El secreto mejor guardado de las agencias espaciales. El descubrimiento que la NASA hizo durante las misiones Apolo y que hoy es su mayor pesadilla técnica, es una verdad escalofriante. En 1969, en realidad, nunca conquistamos la Luna. Apenas sobrevivimos a ella por muy poco. Y el responsable de ese peligro extremo no fue el vacío del espacio, ni la radiación. Fue el regolito lunar, el polvo. En la Tierra, estamos acostumbrados a la arena. Durante millones de años, la fricción del agua y el roce del viento han erosionado cada grano de arena terrestre, puliendo sus bordes hasta dejarlos suaves como esferitas de cristal. Pero en la Luna, la historia es de violencia pura y estática. No hay viento, no hay océanos, no hay atmósfera. Durante eones, la superficie ha sido bombardeada por una lluvia incesante de micrometeoritos que viajan a miles de kilómetros por hora. Cuando estas balas cósmicas impactan, el calor funde la roca, que sale despedida y se enfría casi al instante en el vacío, rompiéndose en formas caóticas. El aterrador resultado es que cada partícula microscópica de polvo lunar gris es, en esencia, un pedazo de vidrio roto. Es un fragmento dentado, irregular y afilado como la hoja de un bisturí. Pero la letalidad de este polvo no se limita a sus bordes. Como la Luna no tiene atmósfera para filtrar los rayos solares, la radiación ultravioleta bombardea la superficie incesantemente, creando un efecto fotoeléctrico que arranca los electrones del polvo. Esto lo deja altísimamente cargado de electricidad estática. El polvo lunar se adhiere a todo con una fuerza magnética monstruosa. Los pioneros del Apolo sufrieron la furia de este enemigo. Rápidamente notaron que este polvo abrasivo y eléctrico se pegaba a las lentes de sus cámaras, rayándolas al intentar limpiarlas. Se infiltraba en las juntas rotativas de los trajes espaciales, triturando como papel de lija los sellos de goma vitales para mantener el oxígeno. Miraban horrorizados cómo la capa externa de Kevlar de sus guantes y botas estaba siendo masticada y deshilachada en apenas un par de caminatas. Las herramientas se atascaban, las cremalleras metálicas se soldaban en frío por la fricción de esta arena de cristal. Y el verdadero peligro biológico ocurría al regresar al módulo. El polvo era imposible de limpiar por completo. Entraba irremediablemente en la cabina y flotaba libremente en gravedad cero. Cuando los astronautas se quitaban los cascos, lo inhalaban profundamente. Olía a pólvora quemada. Astronautas como el geólogo Harrison Schmitt sufrieron lo que él bautizó como fiebre del heno lunar. Ataques incontrolables de tos, ojos inyectados en sangre y congestión severa. El horror médico que la NASA estudia hoy radica ahí. Si aquellos hombres hubieran respirado ese polvo microscópico en forma de cuchillas durante semanas,
Los fragmentos de vidrio volcánico se habrían incrustado profundamente en sus alvéolos pulmonares, habrían desarrollado rápidamente una condición médica fatal conocida como silicosis aguda, cicatrizando sus pulmones desde adentro hasta ahogarlos en su propia sangre a casi 400.000 kilómetros de cualquier hospital terrestre. Las misiones Apolo más largas duraron apenas 3 días en la superficie. Cuando esos hombres regresaron a la Tierra, sus avanzados trajes espaciales estaban destrozados, cubiertos de hollín abrasivo y al borde de una falla catastrófica. Estaban, literalmente, cayéndose a pedazos. Aquí es donde todas las piezas encajan y la inmensa dificultad de nuestra era moderna se revela. El programa Artemis no tiene como objetivo ir a la Luna para clavar una bandera, tomar fotos bonitas y volver corriendo a casa antes de que los sistemas fallen. El objetivo fundamental de Artemis es cambiar el paradigma humano. El objetivo es quedarse. Queremos construir hábitats permanentes, estructuras enterradas bajo toneladas de suelo lunar, impreso en 3D para escudar a los astronautas de la radiación y de las tormentas solares. Queremos vehículos rovers que funcionen durante años sin que sus complejos motores eléctricos sean devorados por el polvo. Los nuevos trajes espaciales no pueden permitirse el lujo de fallar al tercer día. Deben resistir meses de caminatas extenuantes, soportando contrastes térmicos brutales, repeliendo el polvo estático y protegiendo la vida. Los ingenieros de nuestra generación no están rediseñando una tienda de campaña para un fin de semana. Están asumiendo la colosal tarea de diseñar los cimientos de la primera colonia humana fuera del planeta Tierra. Para lograr este milagro, se están desarrollando tecnologías de ciencia ficción en el mundo real. Mallas con carga electromagnética activa que emiten pulsos para repeler el polvo de las herramientas. Esclusas de aire revolucionarias, donde el astronauta ingresa al traje por una escotilla en la espalda, dejando el exterior contaminado permanentemente fuera de la cabina presurizada. Sistemas de minería robótica autónoma para extraer el hielo en la oscuridad sin arriesgar vidas humanas. Todo esto bajo la presión de una nueva carrera espacial, mucho más compleja que la Guerra Fría. Hoy compiten potencias globales y el sector privado ha entrado como una fuerza imparable. Naves colosales y reutilizables como la Starship de SpaceX prometen destruir la economía actual del transporte espacial, bajando los costos drásticamente y llevando cientos de toneladas de carga. Pero ninguna nave, por avanzada que sea, puede apagar el frío brutal del polo lunar, ni borrar la radiación cósmica, ni suavizar los bordes del regolito asesino. Volver a la Luna hoy es muchísimo más difícil que en 1969 simplemente porque el nivel de dificultad ha subido al máximo. La tecnología avanzó, pero nuestro respeto y terror ante la profunda letalidad del espacio también lo hicieron. La ignorancia valiente de los 60 fue reemplazada por la precaución y la precisión matemática del siglo XXI. Hemos aprendido por las malas que el espacio no perdona la complacencia, los errores de cálculo ni los recortes de presupuesto. El desafío ante nosotros es monumental y las demoras seguirán ocurriendo, pero la recompensa al final de este camino es el destino mismo de nuestra especie. Pisar nuevamente la superficie polvorienta de la Luna no será solo un triunfo técnico, será la prueba de que la humanidad ha madurado, de que estamos listos para dejar nuestra cuna y adentrarnos de forma responsable en el vasto, silencioso y oscuro océano de nuestro sistema solar. Esta vez, cuando encendamos los motores y crucemos el vacío hacia nuestro satélite, no vamos solo de visita. Vamos a sudar, a construir, a domar un mundo inhóspito. Vamos a la Luna para aprender a vivir entre las estrellas. Vamos para no marcharnos jamás.